Sean todos bienvenidos a este webinar que hemos desarrollado para ustedes. El tema que vamos a tratar hoy va a ser exclusivamente sobre el material de control de calidad de tercera opinión y algunos conceptos o todo lo relacionado que tiene que ver con el producto. Vamos a hablar en general de la evaluación del desempeño con materiales de control de calidad de tercera opinión en el laboratorio clínico. Este es el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. Como primera parte vamos a hablar todo lo que tiene que ver con los tipos de materiales de control de calidad en general en el laboratorio clínico, cuál es el objetivo que tienen los laboratorios en el uso de ese material de control de calidad interno y qué es lo que le aporta para el aseguramiento de la calidad de los resultados que se emiten en un laboratorio clínico. Las diferentes clasificaciones que hay de los materiales en el laboratorio de control de calidad interno. Hicimos un comparativo entre los controles de primera opinión y tercera opinión con el fin de establecer las diferencias que existen entre estos dos productos que utilizamos en el día a día en nuestro laboratorio clínico. Algunas referenciaciones, documentos, donde relacionan por qué se aconseja el uso de material de control de calidad de tercera opinión en los laboratorios. Vamos a revisar un poco las características físicas y analíticas que existen entre los materiales de control de calidad internos de tercera opinión y algunos criterios relevantes que debemos tener en cuenta para evaluar el desempeño de las pruebas en el laboratorio clínico. En la siguiente diapositiva podemos observar la bibliografía que fue consultada en la revisión de cuando se preparó este material. Como vemos, son varios artículos que algunos datan del año 2019, 2020, 2016. Realmente es bibliografía muy reciente y algunas guías como la CLCI C24, donde dan algunas recomendaciones o algunas sugerencias para los laboratorios clínicos en todo lo que se debe tener en cuenta para el control estadístico de la calidad para los procedimientos que llevamos a cabo en el laboratorio, referente a todo lo que tiene que ver con las mediciones cuantitativas. Y por último, y no menos importante, la norma ISO 15189, la cual es la que acredita a los laboratorios en términos de determinar la competencia técnica cuando se hacen pues todas las determinaciones en los laboratorios. Entonces, iniciamos un poco a hablar de materiales de control de calidad y algunas variables que están asociadas al producto en términos de estandarizar la calidad en general de los laboratorios clínicos. Como primera parte, pues vamos a hablar un poco de los sistemas de medición que tienen mucho que ver en las mediciones que se realizan, pues obviamente son los instrumentos que utilizamos para hacer esas determinaciones que día a día van a inferir en la decisión clínica del médico. No solamente el instrumento como tal, el sistema de medición se compone también por todos los reactivos, calibradores, es decir, los insumos que se utilizan o que tienen que ver con la medición que se va a emitir cuando nosotros hacemos las determinaciones en el laboratorio. Los procedimientos operativos, esto hace referencia a todas esas guías o a ese paso a paso que describimos en los laboratorios donde decimos cómo vamos a hacer esa medición. Algunos laboratorios que están ya en su proceso de acreditación o que están acreditados los denominan como POEs, procedimientos operativos estandarizados, pero todos los laboratorios en general los tenemos documentados en los manuales de calidad o en las guías de procesamiento y demás, hacen referencia como al mismo concepto. Obviamente el personal capacitado es una variable importante porque ello depende de que tengamos un personal competente, entrenado, que pueda hacer toda la gestión alrededor de un sistema de medición y que pueda aplicar esos procedimientos operativos para que ese resultado pues realmente refleje la condición de un paciente. La infraestructura sabemos que hace parte y se involucra en toda la calidad que se debe tener para hacer las diferentes mediciones. Específicamente pues tendrá que estar adherida a la regulación que tienen pues los países. Aquí en Colombia sabemos que estaba la 2003, ahorita tenemos la 3100,
pero cada país pues tendrá la que le corresponda y la idea es que los laboratorios pues tendrán que adherirse a los requerimientos. Todo esto para estandarizar la calidad analítica en el laboratorio clínico y obviamente el material de control de calidad, que en este caso pues es el tema que vamos a traer a colación. Los materiales de control de calidad en el laboratorio están clasificados en dos componentes. Uno, el control de calidad interno, que es aquel que vamos a nosotros a obtener de todas esas mediciones que hacemos día a día para poder validar esa corrida analítica y poder liberar los resultados. Son los datos que salen internamente del laboratorio y que obviamente vamos nosotros determinando toda la estadística y podemos decir si ese error analítico ha impactado o no ha impactado pues la decisión clínica que se haya tomado con ese paciente. El otro material de control de calidad que tenemos es el material de control de calidad que corresponde a los programas externos y esto corresponde a una medición, puede ser una, puede ser dos o pueden ser tres, ¿cierto? Depende del programa que nosotros hayamos adquirido y nos comparan con un grupo de laboratorios participantes, ¿cierto? Y lo que hacen es decirnos cómo estamos con respecto a este grupo. En este momento en la diapositiva podemos observar un informe de nuestro programa de control de calidad de ECAS, donde nos hacen una comparación por grupo par, es decir, recordemos el concepto de grupo par, que son aquellos laboratorios que tienen la misma plataforma y la misma metodología. Grupo método, obviamente como su nombre lo indica, son aquellos que tienen la misma metodología, y el modo, que es donde están pues todos los laboratorios participantes. Entonces, el control de calidad interno son mis datos, es mi estadística, es mi desempeño interno, lo hago todos los días con la frecuencia que cada laboratorio pues haya definido, y mi control de calidad externo es la comparación con otros. El objetivo específico del uso del material de control de calidad interno en el laboratorio clínico, en general son muchos, pero en general traigo a colación tres, y uno es poder detectar algún tipo de tendencias. Como vemos en la diapositiva, en la figura de la izquierda podemos observar que al principio del mes hubo una tendencia relacionada con imprecisión, pero que alrededor de mediados del mes hubo una disminución en esa imprecisión. Esto nos permite en los datos del material de control de calidad poder ir revisando, poder ir controlando esas tendencias que vayan a ser a la mejora o que empeoren el desempeño. La idea es que se puedan tomar las acciones pertinentes. Otro tipo de gráfica que podemos obtener es la que está al lado derecho, donde observamos que al principio del mes veníamos con una tendencia muy cercana a la diana, pero que con el pasar de los días comenzamos a ver un ligero sesgo positivo. La idea es que el operador de ese analizador o el responsable de la calidad pueda poder discernir esta información que le está entregando el material de control de calidad interno y tome las acciones que correspondan. Otro objetivo de este material es poder dar evidencia de la estabilidad de nuestro sistema de medición. Como vemos en esta gráfica, observamos que los resultados son reproducibles y repetibles, mostrándonos una imprecisión aceptable, pero que adicional los valores se están recuperando muy cerca al valor asignado como verdadero, que en este caso pues lo denominamos valor diana. De esta manera podemos tener un registro de cómo ha sido nuestro desempeño en el sistema de medición que estamos controlando. Otro objetivo importante es que podemos evidenciar la mejora de esos sistemas de medición, es decir, si nosotros aplicamos una acción correctiva o una corrección, podemos verificar si realmente esto fue eficaz. En esta gráfica podemos ver que al inicio había una fuerte imprecisión, pero que después de una calibración, este numerito que ustedes ven acá representa cuando se hace un tipo de calibración en el software Unity Real Times, es 31, y vemos que después de esa calibración hubo una mejora en el desempeño. De esta manera podemos evidenciar todos estos comportamientos o podemos evidenciar qué tan eficaces han sido las actividades que nosotros hemos implementado a raíz de los resultados obtenidos. Dentro de la clasificación de los materiales de control de calidad interno, tenemos dos tipos.
Uno de primera opinión o los llamados dependientes, los cuales son producidos por el mismo fabricante del sistema de medición, llámese Siemens, Roche, Abbott o Bergmann. Cualquiera de estos sistemas de medición vienen junto con el kit de reactivo y muchas veces se los entregan a los laboratorios y les indican el procesamiento de los controles y se hace un procesamiento. Obviamente se obtienen unos datos, como lo vimos en las primeras gráficas, donde vamos a evaluar la imprecisión y el sesgo, pero la desventaja de estos productos es que son muy semejantes a los calibradores. Entonces, se ha visto y en la literatura podemos encontrar que muchas veces este tipo de productos no permiten detectar algunas desviaciones del proceso. Obviamente podemos entonces estar solapando algunos errores y podemos estar liberando resultados que puedan impactar la decisión clínica. El otro grupo que tenemos son los de tercera opinión o independientes o de tercera o los que son que no son fabricados por el que suministra el fabricante de la plataforma. Estos son producidos por fabricantes independientes, como su nombre lo dice, al sistema de medición. Les traigo un ejemplo, tenemos los controles de marca Biorad. Estos controles pues no son de las mismas fábricas de los sistemas de medición comúnmente, las cuales mencioné hace un momento. Dentro de las principales diferencias que podemos encontrar en estos dos productos son, primero, la constitución, como se los mencioné. El de primera opinión puede ser igual o similar a los calibradores y esto permite que las recuperaciones que se tengan, pues uno las pueda ver muy precisas, pero no emulan una muestra de un paciente. Los de tercera opinión, por su parte, lo ideal es que se comporten como una muestra de pacientes y que podamos detectar que cuando el sistema de medición está determinando cualquier tipo de analito, podamos decir que tiene el mismo comportamiento como lo vemos en el material de control de calidad y podamos detectar errores de imprecisión o de sesgos. El mantenimiento del lote es un tema muy importante porque el hecho de que yo tenga un lote me permite tomar decisiones, evaluar tendencias. Vemos que con los de primera opinión hay cambios frecuentes en los lotes de los reactivos y estos mismos lotes de los reactivos van amarrados a los lotes del material de control. Por ende, no nos permiten poder visualizar algunos cambios y tendríamos que establecer, cuando hay cambios de lote, nuevos valores asignados como verdadero y tendríamos que comenzar nuevamente para un análisis estadístico. Los de tercera opinión, por su parte, nosotros como proveedores de material de control de tercera opinión, planeamos nuestra entrega a nuestros clientes más o menos entre 10 meses, un año. La idea es que a lo largo del tiempo el cliente pueda operar con varios lotes de reactivos, pero con el mismo lote de control de calidad para que se puedan evaluar si esos cambios en los lotes de reactivo impactan o no impactan el error analítico y que este a su vez no interfiera con la decisión clínica que se vaya a tomar con ese resultado. El otro criterio es el uso de plataformas analíticas. Como vemos, los de primera opinión son dedicados, son exclusivos por marca. El de tercera opinión es independiente, viene probado para diferentes plataformas. Los parámetros a evaluar en los de primera opinión tienen un menor parámetro. Por ejemplo, si viene el kit de colesterol, pues traerá su control de colesterol. Para glucosa tendrá que tener otro tipo de control y eso hace un poco tedioso el trabajo en el laboratorio. Los de tercera opinión son multiparamétricos, hay algunos que son exclusivos de algunos analitos específicos, pero en su gran mayoría con un solo material podemos controlar tanto diferentes analitos como diferentes áreas. Eso de alguna manera hace una equivalencia entre los costos. Yo sé que en muchos laboratorios clínicos, pues obviamente si me entregan el control de calidad y no me genera un costo adicional, la gente lo ve como un ahorro, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta en el concepto de la no calidad. Entonces, lo ideal es que podamos tener un producto que nos permita controlar diferentes plataformas, controlar varios analitos
y que nos permitan que podamos tener producto que lo podamos reconstituir y no tener diferentes productos que lleven al error. Otra característica son las plataformas, porque como les había mencionado, los de primera opinión son exclusivos. Tercera opinión, si ustedes lo pueden ver y lo vamos a revisar en alguno de los insertos, por ejemplo, de Bayorrat, vienen valorados para diferentes plataformas, sin irnos al extremo de decir que tenemos que hacer las mismas recuperaciones. En webinarios anteriores hemos nosotros sugerido que cada laboratorio debe establecer sus valores asignados como verdaderos de acuerdo al contexto o a la realidad del laboratorio. Lo que traen los insertos es una guía para determinar más o menos cuáles son las concentraciones evaluadas con ese material de control. Aquí les traigo algunas referenciaciones de documentos importantes donde aconsejan el uso del material de control de calidad de tercera opinión. Por ejemplo, aquí vemos la Asociación Nacional de Australia recomienda el uso de materiales de control de calidad en uno de sus apartados, donde menciona que los controles independientes a los producidos por el fabricante de la prueba o el analizador deberían usarse. Otra institución, como la vimos en las referencias bibliográficas, es la CLCI C24A3, donde menciona que el material de control debe ser diferente del material del calibrador para asegurar que el proceso de control de calidad brinda una evaluación de calidad independiente del desempeño del proceso de medición completo, incluyendo el proceso de calibración del instrumento. Cuando vimos la comparación, les hacía énfasis que muchas veces los controles de calidad de primera opinión tienen una constitución o una composición muy parecida al calibrador. Si es muy parecida, no podemos evaluar, ¿cierto?, el proceso de calibración de ese sistema de medición. De allí la importancia que nosotros utilicemos materiales independientes que nos puedan evaluar la calidad y el desempeño analítico. Otro documento que les traigo es de la India, donde nos referencian que los laboratorios clínicos tienen que realizar el control de calidad interno. El uso de controles de tercera opinión de matriz humana es lo recomendado para todos los analitos. Tenemos el punto de vista del sistema de acreditación de Malasia, donde nos menciona que el uso de controles independientes a los producidos por el fabricante de la prueba o el analizador es preferiblemente. Y les traigo la norma ISO 15189, donde les indiqué que es la norma con que los laboratorios deben acreditar su competencia técnica, y en su numeral 5.6, en la nota 2, ustedes encuentran que también la norma referencia que los materiales de control de calidad que debe utilizar el laboratorio para evaluar el desempeño analítico de las pruebas deben ser de tercera opinión o materiales de control de calidad independiente. Es decir, que un laboratorio que esté en un proceso de acreditación, pues obviamente tendrá que cumplir con este ítem que tiene la norma. Dentro de las características del material de control de calidad interno, yo hice una división entre físicas y analíticas. Dentro de las físicas tenemos la matriz. Obviamente lo ideal es que sea matriz humana, que la matriz sea muy parecida a lo que realmente estoy yo utilizando como muestra de paciente. Es decir, que si yo utilizo sangre, pues mi matriz debería ser sangre. Si es suero, suero. Si es orina, es orina. La estabilidad del producto es muy importante, ya que eso depende, pues, los cambios que tengamos que hacer en el material de control de calidad. Esta información siempre la vamos a ver en los insertos, casi siempre, pues, acá, cuando describe el producto, nos menciona cuál es, a partir de qué matriz, en este caso es suero humano, y la estabilidad nos las mencionan adicionando la información de conservación. Pues obviamente entre más estable sea un producto, pues es lo mejor para el laboratorio. Y dependiendo de la matriz que tengamos también, si es liofilizado o es líquido, pues también la matriz de liofilizado nos va a tener una estabilidad mucho mayor.
El mantenimiento del lote, obviamente, es importante, como se los indiqué, porque eso le permite al laboratorio poder evaluar contra diferentes variables que se presenten en el laboratorio, cambios de lotes de reactivo, en química seca que tenemos los cambios de generaciones. Lo ideal es que nosotros mantengamos ese valor asignado como verdadero, así cambien las generaciones, para poder determinar si a ese cambio de generación está impactando ese error analítico. Si hay cambios en las condiciones ambientales, de esa manera también lo podemos evaluar, cambios en los operadores, todas esas variables que a nosotros nos pueden sugerir algún bajo en el desempeño de las pruebas, podemos hacer ese tipo de análisis con un mantenimiento del lote. Todo lo que tiene que ver con un pretratamiento, pues obviamente si yo tengo un material que es liofilizado, si tengo la opción de tener liofilizado líquido, como les mencionaba, pues obviamente es mejor el líquido. ¿Por qué? Porque el liofilizado, a pesar de que va a tener mayor estabilidad, se le imprime una variación el hecho de que yo lo tenga que reconstituir. Vamos a depender de que tenga una pipeta calibrada, que el agua o el líquido con que yo lo vaya a reconstituir pues cumpla con las condiciones que dice el inserto. Entonces, entre menos se tenga que manipular el producto, mejor va a ser para poder obviar esas variables que pueden impactar el desempeño y que no dependen específicamente del laboratorio clínico. Y los analitos evaluados, como les mencionaba, es mucho mejor tener un producto que sea multiparamétrico, porque de esa manera vamos nosotros poder evaluar diferentes analitos. De hecho, en un paciente nosotros no evaluamos con una alícuota, evaluamos glucosa, con la otra evaluamos colesterol, sino que con la misma muestra evaluamos diferentes analitos. La idea es esa, que podamos hacer con el control lo mismo. En términos generales, podamos hacer lo mismo que hacemos con una muestra de pacientes. Y dentro de las características, bueno, aquí les traigo un inserto. Esto un poco para que ustedes observen la cantidad de analitos que tenemos en este material de control de calidad que comercializamos en nuestra organización. Es de química sérica, entonces, como vemos, tenemos alrededor de 40, diría yo, más de 40 analitos con que nosotros evaluamos, y una cosa muy importante, y es que evaluamos diferentes áreas. Esto hace que de pronto en términos de costos podamos nosotros tener un cierto ahorro, porque podemos evaluar diferentes áreas, diferentes plataformas con el mismo material de control de calidad. Este es química sérica, C310, C315, y tenemos uno de química urinaria, que la matriz es líquida, porque pues obviamente es muy parecida a la orina, y tenemos la cantidad de analitos que podemos controlar. Dentro de las características analíticas, entonces, es muy importante tener en cuenta los niveles de concentración, que sean acordes a los umbrales clínicamente relevantes. De allí la importancia de nosotros tener un producto valorado no para que nos guiemos por las medias de inserto para establecer nuestros valores asignados como verdadero, valorado para que nosotros podamos evaluar si las concentraciones que trae el material de control de calidad son clínicamente relevantes y me van a aportar a controlar esa población que nosotros atendemos en el laboratorio clínico. Conmutabilidad. En la siguiente diapositiva vamos a recordar a qué se refiere este concepto, el valor de la magnitud, que la homogeneidad y que el producto, como les mencioné, sea valorado. Recordemos acá un poco de matemáticas, la ley de la conmutabilidad. Nosotros nos enseñaban por allá en primaria que el orden de los factores no altera el producto. Una de las características que debe tener el material de control de calidad es esa, que independientemente de donde yo lo mida, me debería dar algo muy semejante. Aquí les traigo un reporte mundial de nuestro material de control de calidad. Este es el Immunoassay Plus de hormonas. Entonces, les traía aquí esta información porque acá tenemos unas valoraciones en plataforma Abbott, en plataforma Roche, donde nos muestran las recuperaciones, que vemos que no son muy diferentes, y esa es la idea. La idea es que lo que yo mida en cierta plataforma sea lo que yo mide en otra, porque
pues el médico puede cambiar o el paciente puede cambiar de laboratorio y no puede pasar a tener una condición clínica en un laboratorio y otra condición clínica en otro. Lo mismo pasa con este reporte que vemos al lado derecho, es de hemoglobina 1C. También vemos que las recuperaciones son muy semejantes y que podemos establecer, ¿cierto? Podemos controlar tantos pacientes normales que están alrededor de 5,4 como pacientes patológicos que ya están con pacientes con concentraciones de hemoglobina 1C mayor de 6,5. Esta es nuestra oferta en términos de control de calidad interno. Entonces vemos que tenemos una amplia cobertura en todas las áreas del laboratorio. La matriz, ¿cierto? Que como les decía debe ser matriz humana, ya sea suero, orina o sangre. Todo el tema de estabilidad, como vemos el control de química, en este caso tiene una estabilidad de 30 días y se mantiene con lo que recomienda el manufacturador en los insertos, y el número de analitos que evalúa este material de control de calidad. Ahora vamos a hablar un poco de los criterios para la evaluación del desempeño utilizando estos materiales de calidad. Obviamente, como vimos, y las diferentes referenciaciones y recomendaciones es que sea de tercera opinión independiente para evitar de pronto que algunos errores pasen desapercibidos y el laboratorio pueda estar emitiendo resultados con que el médico pueda tomar decisiones erróneas y que esto vaya a impactar la condición o la calidad de vida de un paciente. Les muestro acá un poco desde el inicio de la operación y un poco para recordar, esto también ya lo habíamos visto en un webinar, y es lo que recomienda la CLSIEP 15A3, que es la verificación de métodos. ¿Por qué es importante? Porque es lo que me garantiza a mí que mi sistema de medición está ok. ¿Y qué es lo que dice la guía CLSIEP 15A3 en términos de recomendaciones de materiales que se deben utilizar para hacer esa verificación? De hecho, ellos nos dan como 5 opciones y una de esas opciones es el material de control de calidad. Ellos lo llaman un poco comercial, hacen referencia a que sea de tercera opinión, valorado, con los cuales yo pueda determinar esas características de desempeño en cuanto a precisión y exactitud de la prueba. Entonces, desde la verificación ya nos están indicando que debemos utilizar un material independiente al que emite el fabricante con el fin de que yo pueda evaluar el desempeño con un producto que no esté sesgado por su constitución en términos de que vaya a tener semejanzas con los calibradores. Luego que tenemos ya nuestro sistema de medición verificado, ¿cierto? ¿Qué otro ítem tenemos que tener en cuenta para seleccionar ese material de control de calidad? Que esas concentraciones que evalúe ese material, como los mencionaba, sean clínicamente relevantes. Yo les traigo acá, este inserto es de hemoglobina 1C, de este producto que comercializamos nosotros, que es con catálogo 740, Diabetes Control. En este caso, tomé los intervalos de referencias biológicos que están documentados por la ADA, por la Asociación Americana de Diabetes, donde nos mencionan que un paciente normal, por ejemplo, en este caso de hemoglobina 1C, debe ser menor de 5,7 y que de 5,7 a 6,4 prediabético, y mayor de 6,5 sería un paciente patológico o que está enfermo. En este caso, el nivel 1 del material de control nos está evaluando concentraciones alrededor de 5, como ustedes pueden ver en las diferentes plataformas, y el nivel 2 nos está evaluando concentraciones altas. De esta manera, nosotros tenemos que seleccionar el material de control, decidir si ese material de control se ajusta a mi población, a lo que yo me quiero evaluar y quiero garantizarle a los clínicos de cómo están siendo las mediciones en mi laboratorio clínico. Nosotros emitimos una serie de informes para los laboratorios a la luz de la sismometría analítica, y la idea es que cada laboratorio pues pueda hacer seguimiento al desempeño de las pruebas en términos de imprecisión, de sesgo, de error analítico, y llevándolo siempre a otro indicador de mayor jerarquía, que es la métrica sigma. Pero además de eso, nosotros acá en esto que les tengo resaltado en el primer recuadro está el nivel de decisión clínica y la media mensual. Esto es importante siempre cruzarlo, no porque yo lo haya hecho la primera vez, así puede permanecer. Los lotes pueden ir variando de concentración, de allí que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta eso para
volver a determinar esos valores asignados como verdaderos de acuerdo a la recuperación que tenga el lote. Si esto se ajusta a estos niveles de decisión, a las medias que yo estoy recuperando, ok, pero si en llegado caso yo me doy cuenta que algún nivel no se está ajustando a ese nivel de decisión, pues obviamente ese material de control no me va a servir, no me va a aportar. Entonces, la idea de este tipo de informes que nosotros emitimos al laboratorio es esto, hacer un estricto control de que el material que nos suministramos corresponden a los niveles de decisión clínica. Igual, si hay alguna actualización en el nivel de decisión porque cambiamos de plataforma, porque cambiamos las unidades y demás, justamente también se tiene que evaluar con la media de recuperación para que tengamos una información que nos brinde garantías sobre el desempeño que tienen las pruebas en nuestro laboratorio clínico. Algo muy importante que nos suministran los materiales de control de calidad de tercera opinión son las comparaciones interlaboratorios. Este es una parte del informe de reporte Unity a los cuales tienen acceso los laboratorios que utilizan el material, pero que además hacen el registro de su información en el software. De esta manera, mensualmente, se le emiten este tipo de informes donde le decimos cómo está la prueba por niveles de acuerdo al grupo par y al grupo método. Lo que está en el puntico negro hace referencia al grupo par y lo que es cuadradito hace referencia al grupo método. Y esta grafiquita lo que me dice es cómo estoy yo en términos de imprecisión y de sesgo según estas medias que recuperan los participantes. Entonces, lo que está en el recuadro blanco es como un desempeño óptimo, entonces no estoy ni sesgada o tengo un sesgo o una imprecisión aceptable de acuerdo al comportamiento del grupo par o del grupo método. Lo que está en el recuadrito verdecito claro me quiere decir que no estoy pues tan alejada, pero sí hay que hacer una atención especial a las pruebas, y lo que está ya en verde es porque está por fuera. Una cosa importante con estas comparaciones interlaboratorio es que también son una guía, tampoco es la última palabra y es lo que me dice a mí cómo estoy o no estoy, porque pueden haber laboratorios que reporten que tengan muchísima imprecisión y eso impacta el dato estadístico que tenemos acá. Adicional, ellos nos muestran el coeficiente de variación de esa prueba. Si ese coeficiente de variación es mayor a mi meta en términos de coeficiente de variación máximo permitido, pues yo no debería tener tanto en cuenta. Entonces, sí nos dan información, pero hay que tener en cuenta que esto es una guía, igual que el inserto. Cada laboratorio, y es nuestra recomendación, debe establecer sus valores o sus metas analíticas internas. Acá vemos otra parte del informe, de hecho el informe es bien amplio, nos da mucha información, pero me parece importante de pronto mostrarle que este informe también nos muestra un histórico de cómo es el comportamiento en términos de imprecisión y de exactitud referente a la media de ese grupo par. Entonces, obviamente hago énfasis en que simplemente me dan una guía cómo estoy yo referente a mis pares. Y las gráficas integradas, que realmente estas gráficas son el momento de verdad, porque lo que vemos nosotros en un informe de comparación interlaboratorio, pues es algo que ya pasó, que nosotros ya liberamos los resultados, fue las decisiones que ya tomamos. Pero las gráficas integradas de control de calidad es nuestro día a día y es donde nosotros podemos tener una herramienta que nos pueda dar una guía de si validamos o no validamos la corrida, si vemos una tendencia. Es decir, que cada usuario hace su ingreso y de acuerdo al valor diana que haya establecido, a sus límites superior e inferior, puede determinar si rechaza o no rechaza el punto, si repito el control, si pido nueva muestra, si calibro. Entonces, este es el primer instrumento o herramienta que tiene el usuario para validar sus resultados. De allí la importancia que nosotros utilicemos gráficas y en este caso gráficas integradas, que también es nuestra recomendación porque es lo que nos pone los límites y nos puede evitar
hacer un falso rechazo o aceptar algún punto que no debemos aceptar y liberar unos resultados erróneamente. Aquí les traje, por ejemplo, este es un histórico de una gráfica y un poco para hacerle relevancia al mantenimiento del lote. Como vemos, esta gráfica está desde julio hasta octubre y vemos los diferentes comportamientos. Miremos que al inicio vemos que tuvo un comportamiento, una imprecisión, y como les había mencionado, 31 tiene que ver con la calibración que le hacemos al sistema de medición en este software, ¿cierto? Porque pueden utilizar otras herramientas. Y vemos cómo después de una calibración, el desempeño en la prueba mejoró a los valores cercanos al valor diana. Vemos que tuvo un comportamiento así hasta más o menos hasta julio, luego bajó, ¿cierto? Y luego volvió a subir. Esto solamente se puede tener si yo mantengo el lote del material de control. En caso de los vitros que tenemos cambio de generación, también nuestra recomendación es que no cambiemos, porque obviamente las generaciones pueden cambiar a los 15 días, un mes, y eso no nos va a permitir evaluar este histórico. Acá tenemos otro ejemplo, vemos que, por ejemplo, esta prueba, estas son gráficas que fueron tomadas de la vida real, entonces podemos mirar, por ejemplo, este nivel 2, yo lo veo desde enero hasta octubre, realmente es un sistema de medición que ha estado muy estable, que es reproducible, que es repetible, que tiene sus valores cercanos al valor diana, que ha estado muy alejado de ese límite superior y de ese límite inferior. Entonces, de esta manera yo puedo estar tranquilo, puedo decir, durante este periodo de tiempo, pues mis resultados reflejaron realmente la condición de un paciente. Vemos este otro ejemplo, entonces acá vemos que teníamos un control de calidad que nos mostraba unos sesgos, que no recuperó con el tiempo y que, les digo porque este caso lo revisé específicamente después de una intervención del equipo que le cambiaron su lámpara, miren cómo mejoró. Esto solamente nos permite un mantenimiento del lote, ¿cierto? Y un control de calidad que se ajuste realmente a las necesidades del laboratorio, que pueda evaluar un sistema de medición específicamente de una manera independiente. Algo muy importante y es todo lo que tiene que ver con los límites analíticos que nosotros definamos, porque recordemos que si yo no defino un límite analítico, pues no sé si lo sobrepasé. En las gráficas integradas, pues sí o sí lo tenemos que tener establecido y por eso yo mencionaba lo del límite superior y límite inferior. En otro webinar habíamos revisado algunas fuentes, yo les traigo acá algunas como a manera de recordación, sea el que elija el laboratorio, ¿cierto? Que pues tendrá que hacer un análisis específico por su sistema de medición, la imprecisión reportada por el fabricante, las condiciones del laboratorio, sus operadores, pero aquí tenemos varias fuentes, tenemos CLIA, Rillivan. La recomendación de nosotros es que los laboratorios consulten la página de la EFML, porque allí están todas las actualizaciones de los límites analíticos de variabilidad biológica y les habíamos hecho en algún momento una comparación con lo que teníamos con los variabilidad biológica de la Sociedad Española y lo que tenemos ahorita por la FLM y realmente cambian mucho. Entonces, como sugerencia también, determinar esos errores máximos permitidos que nos permiten también evaluar la calidad analítica a través de una fuente que esté actualizada, pues en este caso tenemos la FLM que es pues gratuita y está a disposición de todos los que queramos consultarlas. Y obviamente el seguimiento y el análisis periódico que tenemos que hacer de esos resultados. Nosotros emitimos este tipo de informes a la luz de la sismometría analítica con materiales de control de tercera opinión por áreas, ¿cierto? Y les indicamos cómo ha estado su desempeño en términos de métrica sigma, en términos de la posición de los percentiles de acuerdo a su grupo de comparación. Eso le permite al laboratorio pues la toma de decisiones. Les hacemos otros tipos de gráficos que es haciendo una mezcla o uniendo el concepto de percentiles y métrica sigma, lo que al laboratorio le permite decir, por ejemplo, si estoy bien a nivel interno o estoy mal a nivel de mis pares, si es que de pronto estoy muy exigente
porque mis equipos pares no van a dar más, así es el comportamiento. Entonces, este tipo de información le sirve al laboratorio para la toma de decisiones y poder hacer un seguimiento que de verdad garantice las determinaciones que se están haciendo y que reflejen una condición del paciente, que el médico igual pueda utilizar ese dato para establecer sus decisiones que correspondan. Este es el tema que les traía el día de hoy. Muchísimas gracias. Un colega nos pregunta, ¿cuál es la recomendación en controles líquidos oleofilizados? Como les mencioné en la presentación, lo ideal es que sea lo más parecido a la matriz, es decir, que en lo posible sea líquido, pero les indicaba que si este control de calidad pues lo tenemos que utilizar liofilizado, tenemos que tener cuidado con las variables en términos de reconstitución, pero lo ideal es que sea lo más parecido a nuestra muestra de paciente. Tengo otra pregunta, dice, se observa que en los sistemas vitros al cambio de generación casi siempre cambia un desempeño. ¿La recomendación es seguir llevando los datos en la misma gráfica? Sí, esa es la recomendación. Como les mostraba, la idea es que podamos evaluar el desempeño a los diferentes cambios que tengamos en nuestro laboratorio, a los cambios de lotes de reactivo, a los cambios de operadores y demás. Dice, si debo establecer el valor verdadero con los propios datos, ¿cuál es el objetivo de acceder a las comparaciones interlaboratorios? El objetivo es meramente informativo, donde yo pueda poder compararme con otros, pero no que yo pueda establecer mis valores asignados como verdaderos a través de una comparación interlaboratorio. Dice, para las verificaciones, ¿qué otro material se puede utilizar además de los comerciales? Se pueden utilizar, la idea es que sea un material con que nosotros sepamos las concentraciones y de allí poder determinar la exactitud de la prueba y poder determinar las medias. Pueden ser controles de calidad externos, pero pues usualmente a veces viene solamente un frasco, una sola concentración, y uno de los requisitos de la guía EP 15A3 es que se evalúen mínimo 2 concentraciones. Entonces, o materiales de referencias, pero son muy costosos. Entonces, lo ideal es que sean materiales que yo pueda determinar, pueda conocer su valor para poder determinar cómo es el desempeño en términos de precisión y exactitud de la prueba. Bueno, hasta allí fueron las preguntas. Muchísimas gracias. Esperamos que nos contesten la encuesta y cualquier cosa, pues como les mencioné, en los canales de información que están en la pantalla.